9 de la mañana con 7 minutos. Participa con nosotros en Cara a Cara. Estamos en miércoles 21 de noviembre. Pues ahora sí ya pasó todo. El puente, el Buen Fin, fin de semana que fue largo. Incluso algunos hasta el martes se tomaron de sus labores y estamos aquí totalmente en vivo en Cara a Cara. Augusto Chacón, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, muy buenos días a todas y a todos, encantado de estar aquí. ¿Saliste, no? No, aquí estuve y literalmente metido en mi casa. Oye, pero había veces que los puentes pues hacían que la ciudad estuviera más transitable. Yo vi tráfico todo el fin de semana, el lunes, tal vez el Buen Fin, ¿no? Es imputable al Buen Fin, sí. Los alrededores de los centros comerciales deben haber estado la locura. La locura. ¿Y los que nos vale el Buen Fin qué? ¿No? ¿Cómo nos amparamos ante eso? ¿Cómo pedimos la tranquilidad de la ciudad? Acuérdate que estamos en la época en la que se imponen las mayorías y las minorías tenemos poco que decir. Augusto, ¿cómo ves este asunto del perdón, la impunidad, el olvido que está planteando Andrés Manuel López Obrador? Hace unos minutos tuvo una entrevista con Carmen Aristegui y dijo que si empezaba la cacería de brujas contra todos los corruptos de este país, uno no ajustaría en las cárceles y se tendría que ir contra Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto, lo que generaría una turbulencia nacional y por lo tanto no tendría posibilidad de avanzar o de dar resultados en los cambios que prometió a los mexicanos. Tiene una dosis de razón y aplica ese pragmatismo que le conocemos, es verdad. El asunto de la corrupción no es de 3 o 4, es un modo de hacer que si lo perseguimos de acuerdo a lo que dicen las leyes, pues en verdad no cabrían en las cárceles. Sin embargo, él tiene que matizar su manera de declarar, porque lo que se puede interpretar es que está diciendo, no, ya borrón y cuenta nueva, los que violaron la ley la violaron, no fue en mi tiempo, no me importa. Eso está diciendo, ¿eh? Eso está diciendo. Y eso no es correcto porque él, el 1 de diciembre, ante la representación popular, va a jurar la Constitución de la República y las leyes complementarias y dirá que las cuidará como dé lugar y tendría que atenerse a eso sin perder esta porción de pragmatismo que indica que tiene que doblar sin romper, tiene que encontrar el camino para que haya sanción, para mandar un mensaje no solo a los corruptos, a la sociedad entera de que en verdad esto se va a transformar, de que en verdad estamos entrando a una época a otra y no va a ser a partir de decir yo soy el bueno, yo los perdono y además los perdono porque tengo razones logísticas, no legales. Sí, porque fíjate que lo que dijo también en la entrevista con Carmen Aristegui, Augusto, es que él entiende el enojo de muchos mexicanos, pero que lo que haría es, por supuesto, mantener los casos que están abiertos. No piensa cerrar ninguna de las carpetas que ya existen en materia de investigación. Bueno, de eso está encargando Enrique Peña Nieto, de ir cerrando todas las carpetas antes del 1 de diciembre. Pero que no piensa abrir otras carpetas de investigación con este tema. A mí me alarma por dos cosas. Uno, porque creo que sí hay dentro del electorado mexicano, de esos 30 millones de electores que apostaron por Andrés Manuel López Obrador, el presidente más votado de la historia del país, sí hay un afán de rendición de cuentas. Yo no creo que haya venganza, ni que todo el mundo quiera que nos la pasemos 3, 4 años hablando solamente de quién tiene que entrar a la cárcel, sino resolviendo problemas graves, ¿no? Pobreza, desigualdad, todo eso. Pero lo que me alarma más es que sí hay digamos, un discurso de parte del presidente electo en donde dice la justicia soy yo. Eso es. Es decir, porque uno pensaría que lo más fácil que podría decir Andrés Manuel López Obrador es, pues la fiscalía tiene toda la independencia para iniciar las investigaciones que quiera. Y se acabó. ¿Por qué se mete en este tipo de cosas? ¿Por qué invade los terrenos que supuestamente tendrían que estar adscritos directamente a quien va a ser fiscal? Claro, bueno, pues se mete justamente porque que va a ser Bernardo Batis, parece ser. Parece ser. Una de sus luchas es justamente afirmarse como el hombre poderoso de México, el hombre que decide unos grados encima de la ley y se le olvida, y me parece que los contribuyentes tendrán que tenerlo en cuenta, que no solo es un asunto de cárcel. Podría encontrarse soluciones para que no pisaran la cárcel si el problema es que ya no caben. El asunto es que, ¿por qué no recuperar algo del dinero que sea recuperable? No es solo la cárcel. Sí, no es solamente ver a 25 personas metidas atrás cercanos a Peña. Así es. Sino la estafa maestra, esa lana
¿Dónde está? La podemos recuperar, de algo nos Bueno, puede servir. hoy nos enteramos por publicación del Grupo Reforma, Augusto, que autoridades de 7 estados desviaron alrededor de 650 millones de pesos a 12 empresas fantasmas. En esa fecha el SAT, que digamos protegió estos desvíos, estaba encabezado por Aristóteles Núñez. Así es. Sí. 650 millones de pesos, ¿eh? No es poca cosa, es una línea de macrobús. Y si de eso se recuperara la mitad y de los otros esos que están ahí con señalamientos de corrupción recuperáramos algo, aunque él magnánimamente le diera Ofreciera el perdón, el perdón indulto a los corruptos, me parece que no estaría mal, pero además podríamos, con su iniciativa, aplicar una sanción que es muy raro que apliquemos, la sanción social. Si reconocemos a los corruptos, si hay investigación y se les sanciona al menos Sí. pecuniariamente, podremos señalarlos y esto tendrá un costo muchísimo más alto que la cárcel. Es que a veces parece, Augusto, que en el discurso de Andrés Manuel hay dos polos. Uno, o la típica justicia selectiva mexicana, lo que vimos con Peña Nieto, el Ballester al bote. ¿Por qué? Porque no está a favor de la reforma educativa, entonces al bote, 5 años y después terminó saliendo y vivimos el sexenio más corrupto en muchas décadas. Entonces, el hecho de irse contra alguien no necesariamente te garantiza que vayas a tener un sexenio pulcro. Es eso, uno, la típica justicia selectiva mexicana, y el otro polo es irse contra todos. Hay, por supuesto, matices y grises intermedios. No necesariamente es sacudir a todo el país con 250,000 investigaciones. Simplemente es tal vez detectar las tramas más corruptas que existen ahí. ¿Qué te gusta? ¿Que son 7, 8, 10? Y ya no te digo necesariamente decir que haya 50 que pagan, pero sí que los mexicanos sepamos qué pasó. Eso. Que tengamos una verdad con relación a esos temas, más allá de la sanción y el castigo, ¿no? Sí, eso es muy importante. Recordemos que luego de la consulta sobre la construcción o no del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, él declaró que tenía una información que no había dicho antes para no sesgar y entrecomillemos sesgar la decisión de los consultados. Él dijo que sabía que sobre el viejo aeropuerto de la Ciudad de México se iba a construir un grandísimo desarrollo al estilo de Santa Fe. En el lago Nabor Carrillo. Bueno, sí. Dices, está muy bien, pero si de veras está inaugurando algo nuevo, que nos diga cómo es posible que eso no se supiera, quién está participando y cómo se las arreglaron para que eso fuera a suceder. Y no, simplemente se queda con la información, que también le da poder, y dice, yo tengo en mi bolsa a todos estos que planearon este acto corrupto con el viejo aeropuerto de la Ciudad de México, y no nos dice nada. Me parece que sí necesita cambiar en ese sentido, más allá de las atribuciones legales que pueda poner en práctica respecto a perdonar o no perdonar. Me parece que está obligado a informar, a rendir cuentas, al menos de lo que él tiene de información. Yo creo que una muy buena parte de los votantes de Andrés Manuel López Obrador le están pidiendo eso. Yo pienso que queremos saber qué pasó con Peña Nieto. Queremos saber dónde está el acuerdo entre Peña Nieto y Grupo IGA. ¿Por qué la Casa Blanca? Queremos saber cómo se permitió que la estafa maestra operara con tanta impunidad. Queremos que alguien se responsabilice por los negocios que se hicieron con empresas como OHL. Eso. Y además, no es solo una curiosidad intelectual o periodística, tiene que ver con obras mal hechas, con gente que muere por esas obras mal hechas. No es únicamente el socavón, lo que estamos viendo en la línea 3, las obras inacabadas y que quizá están pagadas y no sucedió nada. Eso es lo que debemos saber. Se está jugando con la vida de la gente, no es únicamente que se metieron unos billetes en la bolsa, es todo lo que hay alrededor. Porque a veces se confunde este debate, Augusto, con algunas transiciones, tú las conoces bien, por ejemplo, la de Argentina, de la dictadura militar a la democracia con Alfonsín. Hubo una que se llamó Ley de Punto Final, en donde, pues, con tal de avanzar y ver hacia el futuro, los argentinos se pusieron de acuerdo para perdonar algunos delitos. Lo mismo pasó en España con Franco en la transición con la ley de amnistía, y ha pasado mucho en transiciones del sistema autoritario a la democracia. Pero nosotros no estamos en ese momento, porque ahí había condiciones políticas que dificultaban el poder encontrar un nuevo pacto social. En este caso no existe eso.
No, lo único que se está respetando es este acuerdo en el círculo más alto de la política, que incluye el círculo más alto de los empresarios, y se está respetando mantenerles un tanto de su dignidad, un tanto de su prestigio, porque de ahí en fuera, en el caso argentino, en el caso español y un tanto en el caso chileno, había un poder fuerte detrás, militar, amenazando cualquier transición que los pusiera en riesgo a ellos. En el 2000 aquí hubo una especie de pacto de impunidad con Fox. Claro. O sea, porque tú te acuerdas que había un debate en el gabinete de Fox entre los que querían hacer revisión del pasado priista y los que mejor querían ir para adelante, pactar con el PRI y avanzar en las reformas necesarias que había propuesto Vicente Fox. Ese sí fue, desde mi punto de vista, un pacto de impunidad. Sí, y qué bueno que lo mencionas, porque sería una buena lección para Andrés Manuel López Obrador y su equipo decir, puede ser que eso rinda frutos, pero a final de cuentas te va a cobrar la factura. Te la cobra, claro. Así que tiene que ver al futuro, Fue un pero grave error de Fox. con una brújula bien puesta, no solo a un futuro brumoso que no sabemos de qué se trata. Tenemos que identificar con quién sí podemos construir lo que queremos para este país y con quién no, y quiénes han hecho daño. Al menos si no se quiere meter con las personas, como dices, esas tramas que le han hecho daño a las finanzas públicas, al correcto desarrollo de la economía, la distribución de la riqueza, que también eso está de por medio en la corrupción. Es que, sí, lo que dice Andrés Manuel en su discurso es que si empieza a sacudir y a remover todo el tema de la corrupción, digamos, golpearía a los poderes políticos más importantes de México, pero también al poder económico. Y que el poder económico no se quedaría sentadito de brazos, sino que empezaría a sacudir todo lo que puede sacudir. Pero entonces, ¿cuándo se va a remover eso? ¿Cuándo se va a sacudir? Porque yo creo que muchas personas que votaron por Andrés Manuel decían que sacuda, ¿no? Sí, puede ser que su diagnóstico sea correcto, pero me parece que la medicina no es la adecuada. Sí, seguramente algunos fuera de su elemento vital, como los peces fuera del agua, empezarán a soltar coletazos, algunos dolerán, pero me parece que si él conduce una transición y tiene el capital político y social para construirla adecuadamente, tarde o temprano eso le va a morder la cola, porque lo único que desincentiva a la corrupción es que haya sanciones. No es que en unos países haya gente más buena que otra o funcionarios mejores que otros. Simplemente en unos se aplica la ley y hay sanciones y en otros no. Así que el no hacer un guiño tan amplio y tan generoso a la impunidad puede resultarle muy bien a su proyecto y por supuesto a México. Una comisión de la verdad. Ahorita que está para Ayotzinapa, Tlatlaya, todos esos casos, una sobre los casos de corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto. Me parece que es lo adecuado y no solo, es como dices, lo que la gente está esperando. 9:20 a.m, vamos al corte. Te recuerdo que el WhatsApp es el 33 18 80 76 41. Más adelante también hablamos con Jesús Ibarra, integrante del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, porque ayer remitieron al gobernador electo, no sé si llamarlo evaluación, pero podemos decir el análisis que hace el Comité de Participación de los programas que presentaron los aspirantes a la Fiscalía General del Estado. 9:23 a.m, gracias por los comentarios, los mensajes que están llegando, el 33 18 80 76 41. Nos escribe el licenciado Juan López y nos dice: la obra del tren eléctrico es un ejemplo claro de la corrupción y robo de Ruiz Esparza. No estoy de acuerdo con el perdón que plantea Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ves, Augusto, todo este asunto de la línea 3 que fue destapada en una serie de tweets que mandó Enrique Alfaro el lunes por la noche? Ayer tuvimos posicionamientos. Solo faltó el alto comisionado de las Naciones Unidas que hablara sobre la línea 3 del tren ligero. Todo el mundo habló. Yo creo que estaba ocupado, entonces no pudo hablar. Todo el mundo se posicionó sobre este tema. Y si quieres, escuchamos algunas de las declaraciones sobre este asunto que vivimos en la jornada de ayer. Por eso no se entrega ni se inaugura, sino se abre un periodo de pruebas, se va revisando. Pero esto lo que me dicen es que a los años pudiera traer un impacto. Esto se revisó por los propios supervisores. La empresa esta que suministró los neoprenos es la misma del Tren México-Toluca y allá están ya verdaderamente en crisis porque van a tener que sustituirlos también. Ahora, hace unos días, unas semanas, uno de los neoprenos que tuvo problemas en su funcionamiento estaba en una de las curvas de la línea 3. Se tuvo que sustituir La sustitución de este neopreno implicó levantar la trave, en la información que tenemos que es
yo diría, a lo mejor no oficial, pero sabemos que es de primera mano y no la van a poder debatir tampoco. Augusto, los neoprenos, la palabra favorita de los tapatíos en esta semana. Sí, los zules. Bueno, parece que son amortiguadores, ¿no? Es más Sí, o menos eso. Es justamente para que no la unión de la trave con el eje no ponga tanta resistencia y pueda sobrevivir. Que no pegue, ¿no? Que sería pues sólido con Sí. sólido, ¿no? Como un amortiguamiento. Un amortiguamiento y bueno, el gobernador electo hace sentir no solo su poder, sino su conocimiento de ingeniería. Sí, sí, sí. Y con eso, revestido de eso, pues sí, como dices tú, removió a todos los que tienen que ver. No debe sorprendernos que a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de este sexenio federal Se le haga bolas el engrudo. ¿no? Todo le sale mal. No, al revés, que le salga una bien. Esa Esa sí noticia. sería como la nota con la que podríamos abrir los Esa noticieros. sería y la todo. gran noticia. Que las constructoras estén relacionadas con el Estado de México de alguna manera tampoco La historia del es sexenio. una gran ¿no? noticia, es la historia del sexenio. La cosa es que el tren está mal hecho, que no se va a inaugurar. La imagen del tren, cómo termina el tren como obra. Todo el sexenio fue, Augusto, aguántense. Es una intervención impresionante de 21 kilómetros en el corredor más transitado de la ciudad, que es la diagonal. Sobreprecio, mala información reservada. Qué cochinero de obra. Que además Qué los cochinero. jaliscienses y específicamente los y las tapatías no tuvimos ninguna información, no intervenimos, vinieron de fuera. Nada. Es como si la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fuera así como la Embajada de Kazajstán. Así pasó. Viene y hace Así lo que quiere y no nos dice nada. Pasó por encima del gobierno del estado, pasó por encima de los gobiernos municipales y no porque estos quisieran. Algunos alcanzaron a quejarse sin duda, como dicen los ingenieros, los vicios de la obra y lo que quedará para lo local aparecerá una vez que se inaugure. Y alguien hacía hoy en un medio el paralelismo en ETR diciendo, pues sí, puede ser la línea 12 de Marcelo Ebrard. No seamos catastrofistas, por favor. Pero está muy mal. De hecho, No, está muy mal, claro. Tenemos ese espacio sin conocer qué hay dentro del túnel. ¿Por qué nadie ha hecho un recorrido? ¿Por qué no nos muestran imágenes de cómo quedó el túnel, tanto trabajo? ¿Por qué fue tanto escándalo la línea 12? Es decir, sí hubo corrupción, por supuesto, hubo apresuramientos en su momento para inaugurarla, quería Marcelo Ebrard de eso. Pero también creo que había un asunto político entre Mancera y Ebrard. Claro. Que Mancera quería destrozar a Ebrard porque había salido más o menos bien calificado como jefe de gobierno y ya quería él tomar control de la oficina y del gobierno de la capital. Creo que si tenemos un relato, una historia como la de la línea 12, va a depender mucho también de la relación, cómo termina la relación entre Aristóteles y Alfaro. Sí, el caso con la línea 12 es que había estaciones cerradas, había tramos en un principio por los que no podía pasar el tren. Así que muy ajustados. Eso se une, por supuesto, al encontronazo político, pero el caso es que la obra estaba mal hecha y había razones para sospechar que algo pasó ahí. Y recordemos que hubo remociones y que hay juicios y demás. Estuvo mal hecha. Y aquí me parece que vamos en camino de lo mismo. La obra más grande en muchísimos sexenios y quizá una de las más grandes en las que nos empeñemos en los sexenios por venir, y resulta que intervenimos bien poco y decidimos casi nada al respecto, y sin embargo vamos a correr con todos los costos porque la constructora se hará cargo antes de que no se inaugure. Una vez inaugurado, los municipios, el gobierno del estado, y de ahí puedo entender la reacción de Enrique Alfaro, tendrán que correr con muchos costos que quedarán para la posteridad. Yo he escuchado, Augusto, dos versiones. Una que dice la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que este tema no es tan grave y que es recurrente en las obras. Eso incluso me decía el delegado ayer, me dijo, nosotros no informamos porque esto no es tan grave como suele pensarse. La reacción del gobierno electo es que es muy grave y que son irregularidades que atrasan incluso la inauguración de la obra. Pero fíjate, en el caso de esta información la conocía el gobierno federal actual, obviamente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El gobierno federal que va a entrar también conocía esta información y parece que es el que le pasa la información a Enrique Alfaro. Y también lo conocía el gobierno del estado. Sí.
quien no conocía esta información éramos nosotros. O sea, ¿Cómo de para esta qué? ecuación, no, eso me dijo el delegado Sí. ayer, me dijo, oye Enrique, qué buena idea eso de que informemos de este tipo de cosas. Digo, ya le quedan 10 días en el cargo. Qué bueno, Sí, no, pero no. le digo, más allá de si es grave o no, porque de verdad yo no tengo los conocimientos para saber si es grave o si ocurre en todas las obras, pero que no se informen sobre este tipo de cosas, vamos a cambiar esto, esto y esto. No, Una y se tienen que- opacidad se tienen que cambiar increíble, todas, ¿no? ni siquiera una muestra. Exacto, se tienen que cambiar todas, Se tienen que ¿no? cambiar todas. Sí es un trabajo intenso que está previsto porque estos neoprenos se tienen que cambiar cada X tiempo, no son eternos, justamente porque están en juego y son de un material que se va a ir degradando con el uso. Es decir, hay el mecanismo para hacer el cambio, pero si reaccionamos tan fuerte contra los jóvenes que grafitearon los trenes nuevecitos, que eso era lo que Cierto, me pesaba, que eran nuevos, cierto. pues aquí le quitamos lo nuevo a la obra negra de la línea 3 del tren ligero. Hay que de alguna manera desarmarla y volver a poner una pieza que era muy importante y que dota de seguridad, sobre todo a un tren que se hizo elevado en sentido contrario de lo que está sucediendo en todo el mundo. Y recordemos que Sí, eso se ya están dijo tumbando los- suficientemente aquí se dijo, en Guadalajara, en Jalisco. No hay que están hacerlo yéndose elevado. con un proyecto que en otras partes del mundo no pasaría. Está espantoso. Digo, Además, esa cicatriz urbana es sí, sí. terrible, va a generar una ciudad de un lado de la línea y otra ciudad de otro lado de la línea, como sucede, por ejemplo, con la línea 1. Claro, y pensemos que mientras Guadalajara sufre esa cicatriz, como bien la llamas, quienes hicieron mal esta obra, quienes la proyectaron mal, van a estar perdonados y disfrutando de una vida muy cachetona gracias a la generosidad del nuevo presidente de la República. Gracias al indulto, Así al indulto previo. Yo espero que Andrés Manuel López Obrador ha cambiado sus posiciones en muchos temas. Espero que este sea uno en donde cambie de parecer, ¿no? Tiene que Este tipo de encontrar- cosas no se pueden quedar impunes. No. No puede ser que propongas una obra para Guadalajara de 17,000 millones de pesos, termine por encima de los 30,000 millones de pesos, con información reservada, con problemas para iniciar, atraso de un año en la obra y que nadie pague y nadie sea responsable por eso. Y que la ciudad, una ciudad del calibre de Guadalajara, con lo que simbólicamente pesa, padezca esta herida y las secuelas que seguramente va a traer. Tendrá algunas buenas porque moverá 200,000 personas al día, Claro. eso no está, eso no Pero- lo pero- podemos discutir, sin embargo se pudo haber hecho mejor. Eso es lo que de pronto me causa gracia de las explicaciones de los gobiernos que nos dicen, es que fíjense en lo que va a significar la obra para la ciudad. Claro que va a simbolizar algo muy importante para la ciudad, va a interconectar muchos sistemas de transporte que en este momento están aislados, pero no es que lo estén haciendo de su bolsillo, lo están haciendo con recursos es. que vienen del fisco, que vienen de nuestros impuestos. Es decir, no están haciendo caridad. ¿No? Porque a veces parece, miren, les vamos a dar la obra, pues lo estás pagando con los impuestos y la exigencia que te hacemos es que hagas bien las cosas, se acabó, es lo único. La Claro. gente está pidiendo que pongas lana de tu salario, ¿no? Para pagar esta línea. Justamente recordaba que hace unos años cuando Boston se empeñó en quitar estos trenes Sí. elevados y implicaba una Vancouver obra también, ¿no? mayúscula, Sí. uno de los primeros requisitos que le pusieron al constructor que ganó es que los ciudadanos y las ciudadanas no resintieran la obra, las molestias de la obra. Qué lejos estamos ¿Y qué de eso. hicieron? Pues les costó más caro, pero lo hicieron lo más prudentemente posible para que De la ciudad noche, ¿verdad? La ciudad no se viera tan pero colapsada. era uno de los requisitos y aquí hay dos comentarios simbólicos respecto a la línea 3. Alcalde de Barranquitas llegó a 2 metros de aguas negras gracias a la línea 3, una zona histórica de la ciudad, Un pequeño, muy un antigua, pequeño inconveniente. un pequeño inconveniente, y por la inmovilidad fue grafiteada por los jóvenes. Eso representa lo que la línea 3 es. Recibiremos beneficios, sin duda, la gente que la use se verá beneficiada, pero insisto, con lo que costó se pudo haber hecho muchísimo mejor y con la intervención de las autoridades locales y por supuesto con la consulta de los que iban a ser directamente afectados. Ya no hablamos de la Guardia Nacional, Augusto, pero si te parece retomamos el asunto la próxima semana. Seguro, con mucho gusto. Augusto Chacón, director ejecutivo de Jalisco, ¿cómo vamos? Gracias. Al contrario, Enrique, gracias a ti, gracias a todas, a todos, buenos días. Vamos al corte, hablamos con Jesús Ibarra y también comentamos tus mensajes. Están llegando muchos comentarios sobre el tema del indulto, la amnistía o como le queramos llamar, y que la someta a consulta Andrés Manuel López Obrador. Pues, ¿qué creen? Hoy en la mañana con Carmen Aristegui se comprometió a que sí, a que se someta a consulta.
9:38 a.m. Gracias gracias por todos los comentarios, los mensajes que nos están llegando. Ahorita mismo los leemos también y comentamos un poquito de las notas importantes que están en la prensa de hoy. El caso de las desviaciones también a empresas fantasma, que es un asunto que no hemos podido tocar tan a fondo. Como usted sabe, es la primera ocasión en la historia de Jalisco que se va a elegir a un ministerio público, una fiscalía o una procuraduría, como se llamaba antes, con un formato no solo de mandar una terna del gobernador al Congreso y que el Congreso termine decidiendo cuál es el mejor perfil de acuerdo a lo que opinan los diputados, sino que aparte hay un filtro previo en donde el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción lo que hace es analizar los proyectos y los planes de trabajo que presentan los integrantes de esta terna. Pues esa evaluación ya existe, ese análisis ya existe y me gustaría platicar de él con Jesús Ibarra, que es integrante del comité. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Enrique. Saludos al auditorio. Oye, Jesús, a ver, en términos globales, ¿crees que los planes que presentan los tres aspirantes a la Fiscalía cumplen con los requisitos esenciales, con lo mínimo que ustedes marcan? Pues mira, tal cual como lo decimos en nuestro informe, una de nuestras conclusiones es que los candidatos no hicieron suyos los objetivos de Fiscalía que sirva a Jalisco. Esto es, cumplen parcialmente con los 22 puntos mínimos acordados que tendrían que presentar en sus planes de trabajo. Esto puede tener dos explicaciones, o que únicamente tomaron en cuenta algunos con los que están de acuerdo y los demás no, o que por las prisas y por los pocos días en que se dio este proceso, sí los asumen, pero no los reflejaron correctamente en sus planes de trabajo, en sus entrevistas. Eso ya es un dato importante que hay que tomar en cuenta, y que nuestra recomendación ayer entregada al gobernador electo es que se tomen en cuenta todos los 22 puntos señalados. Por ejemplo, nos preocupó mucho que el énfasis de estos planes no está en la protección y garantías de derechos humanos, ni en el diseño de mecanismos de Contraloría Social, que el esquema de fiscalía que sirva sobre todo privilegia mucho. Es decir, no ven, en el caso de derechos humanos y de Contraloría Social, no ven demasiado solidez en el proyecto. Nos pareció que esa parte sí requiere... Está débil. Sí está débil. Por ejemplo, la implementación de la ley de tortura en Jalisco, que tiene que ser una de las prioridades del nuevo fiscal, no se menciona. Si acaso Salvador González en su entrevista hizo referencia al tema de tortura y de cómo abordarlo, pero no es, digamos, si uno lee los planes de trabajo, nuestro informe, que además hay que decir que todo esto está en nuestra página web, sí, no encuentra uno que el énfasis esté ahí, el énfasis está en otras partes. Y pues la buena noticia es que el gobernador electo se compromete a convocar a todas estas organizaciones que participamos en Fiscalía que sirva a Jalisco a una mesa en la primera semana de enero, pues para seguir trabajando este esquema de transformación del paradigma de la Fiscalía. Primera semana de enero, entonces, organizaciones vinculadas a Fiscalía que sirva, reunidos con el gobernador electo y el próximo fiscal para trabajar en adecuar el modelo y ahora sí tener una Fiscalía que sirva en Jalisco. Así es una de las buenas noticias. Nosotros hemos puesto mucho énfasis en que hay que tomar en cuenta algunos puntos que no vimos en los planes de trabajo. Por ejemplo, la idea de autonomía nosotros la entendemos más que nombrar o quién nombra, sobre todo en darle garantías de ejercicio al Ministerio Público. De ejercicio independiente, ¿no? Así es, evitar el uso político de la Fiscalía pasa primero porque el Ministerio Público tenga fortalezas, autonomía, independencia de su jefe, de sus superiores incluso, primero. Esa parte no quedó clara, la idea del pase automático de la Fiscalía a la nueva, tampoco hay un diagnóstico sólido, y pues nos quedó una sensación de que fue receptivo el gobernador electo a todo esto que planteamos, y justo por ello nos pareció adecuado que señalara ya incluso fecha para convocar una mesa de trabajo. Entonces, por lo que me dices, Jesús Ibarra, es que si hay un compromiso del gobernador electo para trabajar en esta agenda,
pero los puntos marcados no venían en los planes de trabajo de los 3 aspirantes. Parece que la explicación es tiempo y no tanto voluntad. Así es, y algo más también, tenemos que hablar de presupuesto. Sí. Este nuevo modelo de fiscalía supone un gasto fuerte en la justicia, en la procuración de justicia. Es un nuevo modelo y sobre todo ponerle dinero bueno Sí. al nuevo esquema, no que se vaya a replicar y vayamos a repetir los mismos problemas que tenemos actualmente. Entonces sí va a ser muy importante ver en las asignaciones presupuestales ese compromiso del gobernador electo. 2 o 3 preguntas rápidas. Jesús, los candidatos, entonces los 3 no cumplen con el modelo fiscalía que sirva, es su programa de trabajo. Cumplen parcialmente. Parcialmente. No hicieron suyos muchos de estos puntos, no quiere decir que no los vayan a desarrollar en su gestión. Pero de lo que pudieron revisar ustedes, ¿no? Así es, y el énfasis justo no está en lo que creemos más importante: Contraloría Social, Derechos Humanos, Plan de Persecución Penal, Ciudadanos, todo esto que tiene que ver con una fiscalía para Sí. los ciudadanos y no para el poder, ¿no? Solo para dejarlo claro, ustedes no están analizando perfiles, sino proyectos, ¿no? Así es, requisitos de elegibilidad y quién es mejor y demás, todo eso es facultad del Congreso. Del Congreso y del Ejecutivo, ¿no? La idea de nosotros es que la ciudadanía tuviera una información Sí. clara de qué esperar de los perfiles que propone el gobernador electo. Seguro lo leíste, Jesús. Hoy el informador señala que Gerardo Octavio Solís es el que mejor sale librado. Es digamos, información que se puede respaldar con la evaluación que ustedes hicieron o con el análisis de los programas de trabajo, o es más bien una interpretación del medio. No es así. Creo que es una interpretación del medio porque me parece que sumó los puntos que tuvo suficientes y buenos, y Sí, eso fue lo que hizo. sacó más. Pero nosotros la interpretación que hacemos es cualitativa. ¿Quién le apuesta más a la garantía de derechos humanos, a un nuevo modelo de capacidades de investigación, a un esquema de Contraloría Ciudadana? Y pues ahí no es el mejor Y no es aritmético, ¿no? O sea, es decir, hay No, unos sí. puntos que tienen tal vez más fuerza que otros, o Por más ejemplo, importancia. Rodrigo Lazo propone una idea muy buena sobre células de legalidad. Ese punto, que es uno solo, me parece que es la clave para cambiar el modelo, cosa que ya habíamos visto en Fiscalía que sirva. También Salvador González propone un nuevo mecanismo para bajar a 45 minutos la presentación de denuncias y su ratificación. En fin, esos puntos cualitativos pudieran ser mucho más importantes que la suma de todo el resultado que saca un plan de trabajo, ¿no? Tengo la impresión, Jesús, antes de despedirte, que este es porque hay muchos como que interpretan que este es el punto final. Es decir, aquí se acabó la evaluación y por lo tanto lo que se hizo hasta aquí. Pero tengo la impresión, por después de leer el estudio, el análisis y después de escucharlos ustedes, que más bien es el inicio de las reformas y de los cambios necesarios para la Fiscalía. Justo es esto, porque el ejercicio lo que marca es que inicia un periodo de seguimiento y de tomar el pulso a cómo va trabajando la nueva Fiscalía y si efectivamente estamos ante un cambio que se está tomando en serio, o nada más se le cambia el nombre y es más de lo mismo. Como dices tú, es el inicio de que ahora sí podamos tener una ciudadanía que estemos poniendo el reflector en los indicadores, en los avances, en los resultados y señalando lo que sigue siendo igual. Jesús Ibarra, integrante del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción, gracias por estos minutos y bueno, invitar a la gente. La verdad es que el estudio, la investigación que ustedes colocaron en su página de internet está fácil de leer, de revisar, y creo que les puede dar una idea de hacia dónde va cada uno de los aspirantes, porque hay que recordar que el viernes saldrá la propuesta de Enrique Alfaro. Así es, recomendamos a la gente que justo lo lea. Una de nuestras recomendaciones es que haya lenguaje ciudadano en toda esta parte técnica, y por lo pronto estamos contentos de que el tema se politizó en el buen sentido, en términos de que ya se está discutiendo puntualmente qué modelo, que si fiscalías especializadas o no, que cómo sería el servicio profesional del ministerial, etcétera. Temas que antes no estaban discutiéndose sobre la mesa.
Sí, y qué bueno que me dices eso, perdón, Jesús, antes de despedirte, lo de fiscalías especializadas, que es el ángulo que colocó sobre la mesa Mural. Ustedes lo que proponen es que no se hagan fiscalías especializadas. Sí, más que no haya fiscalías especializadas, lo que proponemos es que las investigaciones se hagan por fenómenos criminales a partir de ello, y no como ahora que se dispersan esfuerzos institucionales investigando por delitos. Es decir, por ejemplo, no estarían de acuerdo en que haya una fiscalía especializada de género o delitos de género. Lo que estaríamos buscando es que se analice el fenómeno criminal relacionado con la violencia de género. Como la trata de blancas, que tiene distintas dimensiones, no solamente una exclusiva de género. Imagínate, si haces una fiscalía de género y otra de trata de blancas, ahí estás dispersando los esfuerzos de la institución, sí, dividiéndolos, y no va a tener el mejor resultado de acuerdo a lo que nos muestra el derecho comparado, ¿no? Las fiscalías justo que funcionan bien en capacidades de investigación son las que tienen equipos de inteligencia y de análisis de todo el fenómeno criminógeno. Entonces, no descartan fiscalías especializadas, pero lo que proponen es fiscalías vinculadas a grandes fenómenos delictivos. Exactamente. Por ejemplo, incluso proponemos una especializada, que es la de asuntos internos, en vez de la visitaduría. Pero bueno, la clave está en pensar en fenómenos criminales, no en delitos, para investigar, porque obviamente para acusar tiene que ser por delitos. Jesús Ibarra, gracias. Gracias, Enrique. Saludos, un abrazo. 9 de la mañana con 50 minutos. Vamos al corte y leemos tus mensajes y comentarios. 9 de la mañana con 54 minutos. Hay muchísimos comentarios y mensajes. En la época de las consultas me gustaría que Andrés Manuel hiciera una respecto de los superdelegados, ya que nos impusieron a Carlos Lomelí. Saludos. Bueno, pues yo no sé qué tan idónea sería la consulta, porque ya está aprobada buena parte de la ley de la Administración Pública Federal y van los delegados, que por cierto les debemos un análisis profundo sobre qué se está aprobando. Falta todavía una cámara de revisión, pero creo que es importante darle seguimiento a este tema. Pero hay tantos debates y tantas declaraciones de Andrés Manuel a la semana que a veces es difícil darle seguimiento a todas. Hola Henry, como estoy en contra del borrón y cuenta nueva, venga una consulta para ver si hay perdón a los corruptos. Lo raro es que la piden los mismos que descalificaron la del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y la de este fin de semana, como hay que, pues sí, yo creo que, bueno, ya lo comentaba, Andrés Manuel estuvo en entrevista con Carmen Aristegui hace un ratito y se comprometió a hacer una consulta, 3 temas, y el segundo sería el de los corruptos. Ahorita te comparto la redacción de la pregunta, pero de acuerdo a lo que hoy declaró Andrés Manuel López Obrador con Carmen Aristegui, estaría de acuerdo en hacer una consulta sobre este tema. Javier Preciado, Enrique, buenos días. Ayer hablamos del cinismo de Peña Nieto y Sandoval. Como ciudadano, y espero Jalisco apoye esto a ambos, les hago responsable de cualquier accidente, desfalco, desvío, fraude por la obra del tren ligero. Pues son los responsables, son los que hicieron la obra. 3620, nosotros presentamos proyecto para que la línea 3 fuera por la superficie, al igual que hemos hecho en otras ciudades. El costo es muchísimo más bajo y el gobernador y Mauricio Gudiño nos dijeron que eso era imposible. También presentamos un proyecto para la peatonalización de Alcalde y dijeron que eso no era factible. Pues mira, se está semi-peatonalizando Alcalde con el proyecto del corredor. Y en el caso de la obra, sí me acuerdo que se discutió en su momento si era elevado, subterráneo o a ras de piso, y me acuerdo que la versión del gobierno en ese momento es que si se hacía subterráneo, en los 21 kilómetros de la línea 3, había posibilidades de que se nos duplicara el precio, es decir, que se fuera a las nubes el precio, es decir, de 17,000 a 34,000 millones de pesos. Sin embargo, va a terminar en 30,000 o 31,000 millones de pesos, casi como si se hubiera hecho de forma subterránea. 0838, buenos días Enrique, la obra tiene más defectos que no comentan, tiene errores de diseño, para mí 2 muy graves, una la curva en Zapopan, esa ya la había escuchado, fíjate, 0838, cierto. No cumple con las normas y hacerlo elevado aumenta un riesgo por cuestión sísmica, además de que lo construye una empresa española que solo construye trenes en México. Cuando guste lo platicamos más a fondo. Gracias 0838, y por supuesto que te busco para que platiquemos. Buenos días Enrique, tu invitado Augusto solo se la pasa hablando mal de AMLO y de su patrón Alfaro no dice nada, puros elogios, me cae muy mal, es más, quisiera debatir públicamente con él para exhibirlo,
públicamente que es un empleado de Alfaro y es un mal informado contra AMLO. David Díaz, ya no lo inviten, por favor. Su institución de papel Jalisco, como vamos, está como Peña, no sirve para nada. David, yo creo que Augusto ha demostrado en su trayectoria independencia con relación a todos los gobernadores que han llegado. Ha sido crítico de Alfaro en muchísimos temas, en muchísimos asuntos puntuales en esta mesa, y creo que aquí tiene que haber libertad de expresión para todos, y de la misma forma en que Augusto tiene tiempo para expresar sus pensamientos, David, yo también te doy la posibilidad de que opines de esta forma y leer al aire tus comentarios. 8856, buenos días Enrique, este sexenio se llamará 100 mexicanos dijeron por tanta consulta. Bueno, Javier Solís, buenos días, lo único que hicieron fue dañar las casas del entorno de la obra, la gran corrupción del PRI. Abraham Gutiérrez, ¿y por qué no se planteó la línea 1 superficial? Como la línea 1 superficial, pues en aquel momento decían que era para no generar impacto a los automovilistas y que iba a ser mucho mejor, de forma elevada. Yo siempre tuve mis dudas sobre eso. Patricia Pulido, Aristóteles Núñez dentro de la estafa maestra, qué decepción, lo escuché hace meses en una entrevista con el burro Van Rankin y la verdad me había encantado y quedó hermoso Boston, por eso reelegían a su presidente municipal. Ahora, y es importante y bueno, creo que señalarlo, Aristóteles Núñez se la ha pasado desde la campaña profetizando, diciendo qué se debe hacer, qué no se debe hacer con la hacienda pública. Después nos enteramos de este tipo de cosas, creo que minan mucho su credibilidad. 4767, que se someta el indulto a referéndum o consulta popular como el aeropuerto de Texcoco y el Tren Maya, como te platicaba. Parece que sí hay una propuesta de Andrés Manuel para llevarlo a referéndum. Liz nos dice todos los días, Lizeth González, gracias por tu comentario. Ricardo Ramírez, hola Enrique, respecto a la línea 3, pues ni para qué nos hacemos bolas, ya que no habrá sanciones de parte de AMLO. 9091, buenos días Enrique, por muchos motivos se ha visto desprotegida y puesta en duda la gestión de López Obrador. La gran mayoría de gente que votamos por él lo hicimos esperando un verdadero cambio, empezando por querer limpiar a este dañado país. Bueno, hay muchísimos comentarios, gracias por tu interacción todos los días aquí en Cara a Cara. Vamos a seguir comentando este tema del perdón, el indulto, el olvido. Vamos a buscar voces para que tú tengas la mejor información y te hagas una idea sobre lo que significa. Nos escuchamos a las 6 de la tarde en la tercera emisión de Zona 3 Noticias y recobramos la conversación.